Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Con Carlos nos conocemos hace 30 años o 25 años, no sé, desde un primer congreso que hubo aquí de la AIDP en 1994. Así que después en Budapest y Siracusa, etcétera. Después con Eduardo, como es un joven penalista, hace menos, y con muchos de los que están aquí, por ejemplo con John, o con Gert, con Katalin también, nos conocemos hace mucho tiempo y es un honor para mí estar acá. El tema elegido es un tema del que se ha hablado mucho hoy. Hay muchas cosas que iba a decir que las voy a suprimir porque comparto completamente lo que se ha dicho, y tomaré algunas cosas que tenía preparadas que van a poder ir siguiéndolas en el PowerPoint. El primer problema que me interesa mostrar es que el derecho penal y el derecho procesal penal son manifestaciones del poder punitivo del Estado, de una determinada política criminal que se da en determinado tiempo y lugar. El derecho penal y el derecho procesal penal, a mi entender, no son compartimentos estancos, separados, y esto genera que debemos evitar las contradicciones de, por ejemplo, tomar un derecho penal de fuente liberal, como se lo llama, y utilizar un derecho procesal penal o instituciones del derecho procesal penal que son autoritarias o premodernas o preiluministas. Así, hoy se reclama un aumento de la legislación penal y procesal penal como solución a diversos problemas: el crimen organizado, los delitos complejos, los transnacionales, el terrorismo, etcétera, etcétera, para cubrir lagunas normativas, para cubrir lagunas de impunidad, y se predica que los sistemas punitivos vigentes son anacrónicos y han quedado inoperantes. En realidad lo que está pasando, o la causa de esta forma de pensar el problema, es que el ser humano de hoy parece que no puede soportar la contingencia. Es decir, no puede soportar el azar, no puede soportar que no haya una respuesta, y en este caso penal, a algún suceso de la vida causado por algún otro ser humano. Necesitamos tener omnipresencia, somos o nos creemos omnipotentes para resolver cuestiones y para dar respuestas del derecho penal a cosas que muy posiblemente no las tengan. La delación fue la figura más usual de iniciación de los procesos de herejía. Sería bueno que los europeos que están acá no se olviden de esa historia. Nosotros la sufrimos en los 5 siglos de colonia, así que sabemos de qué se trata la Inquisición. Las afirmaciones de los delatores escapaban a cualquier control por la ausencia de solemnidades en la recepción de sus dichos. El procedimiento contra el imputado continuaba sin contradictor. Cuando hablo de nosotros, hablo desde un lugar de latinoamericano, pero tengan en cuenta que todos mis abuelos eran europeos, ¿no? Es decir, italianos y españoles. Así que durante siglos la Inquisición se valió de las mismas herramientas instrumentales y argumentos para perseguir a determinados grupos de personas. La historia demuestra que el resultado es el contrario al que se procura obtener. Se trata de paliativos simbólicos que persiguen otros fines y que terminan siendo aplicados a quienes no tienen poder alguno. Hoy se habló de la lucha contra las drogas. Les sugiero que lean la entrevista que le hace ese señor
a quien inventó el término, que era un asesor de Nixon. Nunca tuvo como fin perseguir el crimen relacionado con las drogas, sino otro tercero: perseguir negros y gente que estaba en contra de la guerra de Vietnam. La distancia entre la realidad y lo normativo se manifiesta cuando se habla de la colaboración de actores privados en el combate a determinadas formas de delincuencia. Por ejemplo, la fe depositada en los programas de integridad, de compliance y en una serie de medidas de prevención de todos los delitos imaginables. La cuestión de la colaboración de los habitantes con el Estado en la persecución de los delitos no es un mero asunto de criminalística, o de eficiencia o de métodos de investigación, sino que golpean el núcleo del pensamiento iluminista de nuestros derechos penales. Alguno de los expositores ya lo advirtió. Se da de bruces con instituciones que están en todos nuestros códigos penales y procesales penales, como por ejemplo la prohibición de la obligación de declarar y aportar prueba en contra de nosotros mismos, o que solo están obligados a denunciar delitos los funcionarios públicos y solo de los que son conocidos en el ejercicio de las funciones, o la prohibición de declarar en contra de determinados parientes imputados de delitos, o el respeto a los secretos profesionales, periodísticos y religiosos, o por ejemplo la impunidad del delito, la impunidad de la evasión de la prisión sin violencia o fuerza en las cosas, que nunca fue delito entre nosotros. La evasión, escaparse de la cárcel. El derecho penal debería ser visto como dique de contención contra el poder real, cuyo monopolio antes lo tenían los gobernantes de turno y actualmente es ejercido por las empresas que controlan a los gobiernos, tienen el poder de establecer las normas y de configurar el significado de los discursos sociales. La palabra inglesa whistleblower describe al delator o al soplón, ya sabemos a qué obedece el término, y en el ámbito del derecho penal y en concreto en el seno de las personas jurídicas es el informante de irregularidades. Los sistemas de whistleblowing consisten en denuncias de comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir violaciones de las normas internas de la persona jurídica o de las leyes en general, los canales de información, el compliance management. Ya todo esto se vio hoy, durante el día de hoy, así que lo voy a saltear. A partir de la delación de un delito, la empresa también tiene la posibilidad de autodenunciarse, aportar información y realizar acuerdos de colaboración eficaces con el Estado para lograr la exención o reducción de una eventual pena. Acá viene un primer problema, es que consiste en lo siguiente: toda la vida hubo delatores, denunciantes anónimos, y está bien que se los proteja, que el derecho los proteja, porque cualquiera tiene derecho a hacer eso y no está ni mal ni bien hacerlo. El problema es que se establezca una política criminal encima de eso, que se aliente eso. ¿Y cómo se lo alienta? Mediante el cambio por reducción o de pena o impunidad directamente. Entonces el sistema se transforma en algo perverso, porque basta encontrar un falso whistleblower para que la empresa o persona jurídica zafe de la responsabilidad criminal en los países que tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas. Existen gran cantidad de resoluciones de la AIDP, que están en el libro compilado por gente que está acá presente, que los invito a leerlas, tanto sobre personas jurídicas, sobre arrepentidos, sobre cuestiones de garantías durante el proceso penal, de posibilidad de contralor del testimonio de los denunciantes, las posibilidades, etc. Y también ahora se está incorporando en las últimas resoluciones el tema de la necesidad de satisfacer los derechos de los empleados de las empresas, los derechos laborales, y puede verse por qué a los empleados se les hacen firmar
cláusulas de renuncia a la confidencialidad y se les pueden revisar sus computadoras, sus escritorios, sus cajones, sus efectos personales, y se los puede obligar a declarar contra sí mismos bajo amenaza de despido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas con eso que parecen saltearse. Quizás un aspecto bastante raro o que suena raro es que la persona jurídica termina negociando con el Estado y no con el que va a ser imputado por haber sido descubierto en una conducta criminal. También se ha tocado aquí el tema lo tocó Fabio, el tema, y también un poco Gerd, el tema de la libertad de expresión. El problema que aparece aquí es que una cosa es un soplón, un whistleblower denunciando delitos que se cometen dentro de la empresa, y otro es el problema de cuando se denuncian delitos que se cometen desde la empresa hacia afuera. En este último caso no veo qué utilidad puede tener esta figura más allá de tratar de zafar la empresa de una imputación penal. Es decir, la utilidad de la figura para cometer un delito desde la empresa hacia afuera es la de un simple denunciante anónimo o denunciante, etcétera. Pero no tiene la finalidad de testigo de cargo, etcétera, etcétera. En materia de libertad de expresión, por supuesto que se protege la información de interés público, la información de interés público por sobre la comisión de delitos del whistleblower o del informante o de la persona que ha violado un secreto. Esto se habla mucho de la impunidad del jornalista, del periodista, pero el whistleblower o la persona que comete una violación a la cláusula de confidencialidad interna de la empresa, pero lo hace por un interés público, también está protegido o debería estar protegido por el derecho. No podría ser criminalizado en ningún momento por violación de secretos, porque las cláusulas de confidencialidad no están hechas para que la persona encubra delitos. Es decir, no puede haber una cláusula de confidencialidad basada sobre la comisión de delitos, porque si no el empleado sería un encubridor. Bueno, de ahí el tema si el soplón no tiene poder de decir a una empresa para qué sirve esto para el derecho penal, ¿no? Pero bueno. Si el empleado revela actos de compañeros de trabajo o directivos que sí obligan a la empresa, entonces solo así estaríamos hablando del whistleblower. El denunciante anónimo, sea ante las autoridades o ante los directivos de empresas que deben iniciar las investigaciones, genera la situación de que si las autoridades conocen la identidad del soplón, ambos estarían actuando en contra de los imputados. Las autoridades se valdrían de una persona que saben quién es para ir en contra de los imputados que no conocen al soplón y con ello no pueden controlar y refutar plenamente las imputaciones. Muchas veces el contenido de la revelación y la identidad del sujeto revelador están indisolublemente unidos. Se trata de problemas de comunicación social. ¿Desde qué lugar se habla? Ello determina, desde qué lugar determina qué es lo que se dice y su significado. Un padre, un hermano, un esposo, un profesional, un sacerdote pueden contar medias verdades y pueden hacerlo en violación a sus secretos particulares y profesionales y de una manera no imparcial, sino sesgada. Al valerse de esos informantes anónimos se presenta una situación análoga a la del ocultamiento de pruebas, ocultamiento de armas a los imputados, ya que por ello no podrán defenderse eficazmente. Con ello se desmorona el principio de superioridad ética del Estado y el de igualdad de armas. Esa es
Esa es la crítica política e ideológica de todos estos institutos que están pensados en términos policiales o policíacos, criminalísticos, hollywoodenses, y no desde el derecho que debe propugnar juicios abiertos, públicos, transparentes, adversariales, con respeto del derecho de defensa y del debido proceso. Son políticas favorables a la privatización del proceso penal. Es el premio a la cooperación que supone buscar una alianza estratégica dentro del proceso entre la empresa y el Estado, el fiscal o el juez que sostiene la persecución pública, con beneficios para ambas partes, fiscales y dirigentes empresariales. La empresa intentará verificar mínimamente la denuncia y conocer lo ocurrido con el fin de estudiar qué consecuencias, no solo las penales, puede tener para ella la apertura del proceso penal. Si el soplón es un delator no involucrado en un delito y su testimonio fuera premiado o recompensado, ¿cómo podría tomarse seriamente esa declaración por precio o interés? Entra en esta categoría también del delator el testigo de identidad reservada que viola la bilateralidad y obstruye la posibilidad de controvertir la prueba producida por la otra parte desde su propia adquisición. Y no solo en el debate ocurre esto, el poder de configurar la prueba. El juez actúa, además, al violar la imparcialidad, actúa junto al fiscal contra el imputado. El Estado debe proteger personalmente a los testigos, pero nunca debería evadir el control de la defensa mediante su reserva de identidad. Este es un problema prácticamente insoluble para esta institución. Estos medios de prueba deben estar guiados por los principios de necesidad, proporcionalidad, última ratio, etc. Pero en el caso del soplón, o el denunciante anónimo, o el delator, estos principios son de imposible aplicación. Se trata de personas que nos anotician de delitos que antes no conocíamos, donde no había un proceso de investigación en curso. Producida la declaración, ya no hay forma de considerar otros cursos paralelos de investigación válidos. La cultura del self-policing, del autocontrol y no del control del Estado, termina siendo ingenua, porque el que investiga siempre tiene mayores posibilidades para construir la realidad. La realidad, entre comillas, ¿no? Como mejor le conviene. Y a una empresa le conviene mostrar que sus controles funcionan, que es una entidad cumplidora y que todo ha sido culpa de un empleado infiel y que actuó por cuenta propia. Por eso se habla de la privatización del proceso penal. Dado que la investigación interna es la antesala del proceso penal, habría que ofrecer garantías similares. Para la sociedad, una garantía de que se juzgarán todos los delitos cometidos dentro y desde la empresa. Para el imputado, de respeto a sus derechos, guardar silencio, conocer cuál es el fin de la investigación, de qué se lo acusa o a qué colabora cuando revela algo. Es que la empresa buscará sanearse y liberarse de toda imputación aún a costa de los derechos de sus dependientes. Existe una tensión entre la justicia pública y su privatización. Los privados nos muestran solo aquello que nos quieren mostrar. Terminamos administrando migajas, las sobras que nos dejan los actores privados, lo que ellos mismos quieren sacar de la cifra negra de la criminalidad. Es decir, no es cierto que vamos a conocer toda la comisión de todos los delitos de todas las empresas con este instituto, sino que vamos a estar en la misma situación que hoy. Existe un conflicto entre fundamentaciones retribucionistas y las utilitarias de la pena, de las que derivan respectivamente la imposibilidad de negociar la pena debida y la de sí hacerlo con fines utilitarios. El Estado entra por esta vía en el negocio de lo más conveniente. Su parámetro no es la justicia, sino el mercado. Pero lo más grave es que esa utilidad no está probada y los casos en que tiene algún rédito lo son con un porcentaje insignificante.
En el Estado de Derecho, la relación entre el propio Estado y el ciudadano a quien se imputa la comisión de un delito es de contraposición o contradicción, no de cooperación o colaboración. Mientras el primero es increíble que se siga hablando de lucha contra la criminalidad y sin embargo hago un negocio con él. Luego es mi cooperador para perseguir a él mismo o a terceros. Entonces el concepto de contraposición o contradicción con esa persona no lo tengo más, es mi socio. Mientras el primero, el imputado, el Estado con todos sus recursos, procurará la averiguación de la verdad histórica y en consecuencia la actuación de la ley en el caso concreto, el segundo buscará contrariarlo defendiéndose. Bien. Por eso sostiene que como la delación es una actividad de colaboración con el interés estatal, ella subvierte el orden ya mencionado y afecta el sistema de garantías. Lo que estamos criticando es su institucionalización como modelo de investigación y persecución penal. Delatores hubo siempre, denunciantes hubo siempre, como dije hace un rato, y el Estado debe protegerlos. Cualquiera tiene derecho a denunciar lo que hace el vecino. Pero de ahí a institucionalizar esto como un sistema de persecución criminal con incentivos a las empresas para que lo hagan, trae todos estos problemas que estamos viendo. Si este modelo además era criticado cuando se trataba del Estado versus el ciudadano acusado de un delito, cabe preguntarse qué ocurre hoy ante la comprobación de que, repito ahí, estoy ahí arriba. Si este modelo era criticado hoy cuando se trataba del Estado versus el ciudadano acusado de un delito, cabe preguntarse qué ocurre hoy ante la comprobación de que el poder de las corporaciones a nivel global creció de tal manera que son ellas quienes realmente gobiernan. Las grandes corporaciones, contando con funcionarios públicos complacientes o cómplices, ejercen el poder real, el económico, social, mediático y político. Tienen la capacidad de causar grandes daños que, gracias a su poder configurador de la realidad de las normas, no siempre serán ilícitos desde el punto de vista técnico. La esclavitud fue legal, el apartheid fue legal, no eran delitos. Y así con varias instituciones de toda la vida. Bueno, las empresas, lo sé por mi país, que está gobernado por un grupo de CEOs, han logrado configurar las normas. Es decir, lo que antes era ilegal, hoy es legal. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soplones, whistleblowers, arrepentidos, etc.? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos van a hacer conocer? Lo que ellos quieren nos van a hacer conocer. Todavía no podemos saber dónde hay o dónde están en mi país unos 300 chicos apropiados durante la última dictadura. Y los militares que lo hicieron no nos lo quieren decir. Gente con otra identidad cambiada. Para eso va a servir el whistleblowing. Se están riendo. Bueno, vamos un poco a la legislación argentina, que es para lo que me convocaron acá, que es de lo que menos voy a hablar porque no tiene ninguna importancia, porque es exactamente igual, es una copia y pega de lo que nos han ordenado los organismos estos internacionales que no tienen ninguna legitimidad democrática, Cuidado con esto, no estamos hablando de la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo. No, estamos hablando de organismos multinacionales creados por gobiernos, es decir, desde arriba, no desde abajo, como la democracia. Organismos que nos han impuesto una serie de reglas que nuestros parlamentos han tomado y las han impuesto como leyes o reglamentos o algo por el estilo. Así empezó esta historia. Bueno, primero aparece la ley del arrepentido primero para leyes de drogas, como les dije esto, de corrupción, después se amplía a otros delitos. Ahí vamos.
Después se amplía otros delitos como corrupción de menores, promoción y explotación de la prostitución, pornografía infantil, etc., ¿no? Imagínense un arrepentido en pornografía infantil. Ustedes imagínense esta situación, ¿no? Es gracioso, es realmente gracioso. Bueno, o hecho, tráfico de malversación, acciones ilegales. No pueden acogerse al sistema los funcionarios públicos y la declaración del arrepentido no es prueba, como viene diciendo la IDP hace ya 50 años, ¿no? Sino que es fuente para obtener prueba. Estos son los principios rectores. Y acá aparecen algunos problemas. El sistema de premios para la delación de un imputado se pone en crisis, pone en crisis el principio de igualdad, etcétera. Bueno, lo que ustedes ya conocen, que están en todas las legislaciones, sistemas de premios. Aparece otra ley, que es la de investigación de delitos complejos, y allí aparece el agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada, etcétera, y algunas cuestiones básicas de esta ley, prevista para los delitos de tráfico de estupefacientes y después para todos estos delitos, que son los clásicos. Hay algunos también bastante ridículos, por ejemplo, de la promoción y la facilitación de la prostitución, que castiga claramente a las personas que alquilan departamentos para que las personas puedan ejercer la prostitución lícitamente dentro de su casa, ¿okay? Esto es, por eso digo que es bastante grotesco, si se quiere, esto, ¿no? Pues ahí vamos a tener un arrepentido o un agente encubierto que se va a hacer pasar por cliente de la prostitución, pagado por el Estado, ¿no? Para hacer eso. O sea, el Estado le va a pagar a través del cliente a la prostituta para él descubrir que allí hay alguien que está promoviendo la prostitución, Esto es mucho Hollywood acá, no subestimen eso. Finalmente, en la única ley que aparece el tema del whistleblowing es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Allí aparece con toda esta catarata de institutos del compliance, las reducciones de pena, etcétera, etcétera. Ahí aparece en el artículo 9, quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa de la persona jurídica cuando concurra espontáneamente haya denunciado un delito previsto de esta ley como consecuencia. ¿Cómo sabemos que es espontáneo? Porque la empresa nos dice y nos demuestre que hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuados. Claro, sí, el sistema, esto es lo que pasa en cualquier delito, con o sin un programa de... Todo juez debe investigar si una persona jurídica o una organización o un grupo de personas ha hecho las cosas bien y el daño al tercero es culposo, doloso, imprevisto. Es lo que tiene que hacer todo juez, sin necesidad de que haya una ley que le diga lo que tiene que hacer una empresa para zafar de la responsabilidad. Más el problema es que lo grave en la realidad es que la empresa puede hacer la ley, puede cumplir la ley y puede hacer la trampa. Este es el problema. Cuando uno instaura una serie de protocolos para hacer algo, los puede cumplir, hacer como que los cumple, pero evadirlos por el costado. Cometer un delito exactamente igual, mostrando que cumplió todo el programa. Y esto, si la investigación es buena, debería poder probarse la responsabilidad de alguien que funciona de esta manera. Pero si yo tengo que cumplir el programa, yo puedo zafar de la imputación penal. Porque tengo un error de previsión o tengo una disculpa, una reducción de pena. Este es el problema cuando uno pone muchas condiciones muchos reglamentos para los institutos. Yo cumplí el reglamento, luego no cometí delito. Bueno, el tratamiento del denunciante es el clásico, carácter anónimo. Hay una figura nueva de testimonio del denunciante de que pasa a ser delito, del arrepentido, etc. El deber de veracidad. Y voy terminando con las conclusiones. Algunas de las observaciones finales: surgen miles de problemas
La primera que veo es que se ha pasado del ámbito de lo represivo al preventivo. Se está haciendo derecho penal de la seguridad desde hace bastante, preventivo. Se considera que ciertas actividades son riesgosas y que por ello debemos prevenir antes que reprimir. Es decir, a mi modo de ver, me hago cargo de esto, la peligrosidad que trae la llamada expansión securitaria, como dice Henry Poyés y ahora Silva Sánchez también. Se renueva la confianza de la ley penal en la prevención de delitos mediante el incentivo de la autorregulación corporativa sin ninguna comprobación científica de que esto funcione así. Si nuestro métier consiste en prevenir delitos, ¿para qué esperar que ese daño se produzca? Nos preguntamos, ¿no? La empresa negocia con el Estado su exención de pena, pero no con el imputado individual respecto del cual tiene serias consecuencias esa negociación. Al final, pido disculpas por mi escepticismo, pero esta historia ya la vimos.